La señorita Marple y asesinato bajo el molde. Luna de vino. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Páginas Cálidas. Soy Edward. Me encantaría. ¿Sabes? ¿Estás emocionado por el frío? Esta temporada o el verano sigue siendo tu favorita. Deja una nota a continuación y recuerda. Suscríbete para no perderte nunca una historia. Ahora, adentrémonos en el misterio de esta noche. Capítulo 1. La Feria del Vino del Moho iluminado por la luna. La tarde de diciembre ya había llegado. Lower Wersing, con ese particular cualidad de quietud que precede a la primera nevada verdadera del invierno. Señorita Jane Marple, sentado junto a la señora Clementen, el automóvil algo ventoso del vicario, observó la transformación de la Pueblo Verde con interés tranquilo. Lo que había sido esa misma mañana, una extensión ordinaria de hierba helada, ahora estaba iluminado por cientos de papeles, linternas, cada una diseñada con la forma de una luna llena y brillando con una vela suave. Luz. Es realmente bastante mágico. ¿No es así?, comentó la señora Clement, aliento empañado en el aire frío mientras se acercaron lentamente. La señora Fenton se ha superado este año. 7. Lleva años organizando el Festival de Invierno, Feria de la Luna, y cada vez crece más. Elaborar. La señorita Marple emitió un pequeño sonido de acuerdo, aunque sus ojos ya habían comenzaron su catalogación habitual de detalles. Las linternas se balanceaban suavemente, sus cuerdas proyectando sombras en movimiento a través del suelo cubierto de nieve. Debajo, allí se habían erigido puestos de madera, dos largas filas, sus toldos decorados con ramas de hoja perenne y terciopelo rojo. Cintas. El olor a vino mohoso y castañas asadas flotaban sobre la crujiente aire, mezclado con humo de madera y el olor penetrante y limpio del invierno. Señora, Fenton debe estar exhausto, dijo la señorita Marple. Observó suavemente. Tal empresa requiere una organización considerable. Oh, ella prospera con eso, dijo la señora Clement. Le aseguró, aunque había algo en su tono que sugería el asunto. No fue tan sencillo. Aunque confieso que hubo alguna dificultad. Año con los arreglos del puesto. Varios vendedores estaban bastante molestos sobre ser trasladado en el último momento. La señorita Marple archivó esta información con el mismo cuidado que podría haber usado para una interesante pieza de bordado. Seda, observando su color, zumbido y textura, para un posible uso futuro. Ellos iluminaron, desde el automóvil cerca del borde de la verde, donde había un arco de madera, construido y decorado con acebo. Un cartel pintado a mano proclamaba la luz de la luna. Feria del Vino Caliente bajando. Es el año 1918. Más allá, la feria zumbaba con suavidad. Actividad. Los aldeanos se movían entre los puestos, sus rostros ruborizados a la luz de la linterna, sus voces creando ese particular murmullo de conversación agradable que la señorita Marple había observado en innumerables ocasiones. Reuniones de pueblo a lo largo de los años. Ahí está la señora Fenton ahora. La señora Clement dijo, levantando su mano enguantada en saludo. La señora Adelaide Fenton era una mujer hermosa, de quizás 50 años, vestida con un traje bien abrigo cortado de lana color carbón con piel, cuello que hablaba de comodidad, circunstancias. Ella se movió hacia ellos, con la enérgica eficiencia de alguien acostumbrado a gestionar eventos, aunque la señorita Marple notó que su sonrisa parecía algo tensa, y sus ojos tenían una brillo que podría haber sido emoción, pero parecía más bien ansiedad. Señora Clement, señorita Marple, qué maravilloso que pudieras asistir. De la señora Fenton. Su voz era cálida, aunque hablaba bastante rápido. Espero que puedas probarlo. Vino mohoso. El señor Ware ha sido el más particularidad sobre la receta de este año. Insiste en que hemos alcanzado la perfección. Señor Ware, preguntó amablemente la señorita Marple. Nuestra administradora parroquial, la señora Clement, explicó. Julian Ware,
Un hombre muy capaz. El hombre, aunque bastante exigente en sus normas. Exigente, repitió la señora Fenton. Algo brilló en su rostro, antes de que la sonrisa profesional regresara. Sí, se podría decir eso. Él será, liderando la ceremonia de la luna del vino de molde en 8. Una nueva tradición este año. Él estaba más insistente al respecto. Ella miró hacia el otro extremo de la feria, donde las linternas se hicieron más delgadas y las sombras se retiraron. Entre los puestos, el gesto fue breve, casi furtivo, y la señorita Marple se encontró preguntándose qué había en eso. Rincón más oscuro que podría molestar al organizador de la feria. Debo asistir a la preparativos finales, dijo la señora Fenton. De repente, disfruten. Él, la adivina Madame Brunner es particularmente entretenido este año. Ella se apresuró a irse, sus tacones resonando en el suelo congelado, dejando un leve rastro de perfume caro en el aire frío. Un poco nerviosa, pensé, la señora Clement murmuró, pero ella siempre está delante. La ceremonia. Ella toma estas cosas así. En serio. Comenzaron a caminar a lo largo de las filas de puestos. La bolsa de tejer de la señorita Marple colgaba de su brazo. Un compañero familiar que no requirió ninguna explicación. Había aprendido hacía mucho tiempo que tejer. Proporcionó una excelente ocupación para las manos, mientras que los ojos y los oídos. Recopiló información de un lugar de otro tipo. El primer puesto estaba pasado. Ofrecieron castañas asadas atendidas por una mujer alegre con un chal rojo. Más allá, estaba la tienda de especias, perfumada con canela y clavo, donde un hombre delgado, con manos nerviosas medí pequeñas cantidades. Paquetes de papel de especias para calentar. Él miró hacia arriba cuando pasaron y la señorita Marple observó que sus dedos tembló ligeramente mientras recogía el canela. Ese es el joven señor Pettigrew. La señora Clement susurró. Aprendiz de el panadero. De carácter más bien nervioso. Pobre muchacho. El puesto de faroles ocupaba una posición destacada cerca del centro de la feria. Su propietario, un hombre amable, un caballero de mediana edad, con cabello ralo y expresión suave, estaba demostrando la mecánica de un luna de papel particularmente elaborada. Linterna a un pequeño grupo de admiradores. Un cartel pintado lo identificaba como el señor Arthur Creel, proveedor de papel fino. Mercancías. El señor Creel ha estado con la feria desde sus inicios, dijo la señora Clement. Comentó. El hombre tranquilo se mantiene más bien aislado. Señorita. Marple observó atentamente cómo el señor Creel ajustó la vela de la linterna. Movimientos precisos y casi tiernos. Había algo en su comportamiento que le recordó al señor Ente, el empleado de la oficina de correos de Santa María a mí, que tenía. Una vez malversó 12 libras para pagar la consulta de un médico. Vil, y había pasado 3 años buscando. Sobre su hombro con silencioso terror. Cerca, la cabina de la adivina, envuelta en cortinas de terciopelo azul profundo cosidas con estrellas plateadas, una pequeña multitud había reunidos. La propia Madame Brunner estaba allí. La entrada, una figura dramática en bufandas sueltas y un exceso de joyas, que captó la luz de la linterna. Ella estaba más joven de lo que la señorita Marple esperaba, tal vez 40 años, con ojos oscuros y penetrantes que evaluó a cada cliente potencial con practica dicha habilidad de alguien que sabía cómo leer a las personas para obtener ganancias en lugar de que la profecía. Ven, ten tu fortuna. Me lo dijeron, gritó Madame Brunner en un tono, acento que oscilaba inciertamente entre continental y cockney. Mira lo que la luna de invierno revela. La señorita Marple sonrió cortésmente, pero estrechó la mano. Su cabeza había observado hacía mucho tiempo que los auténticos adivinos eran extremadamente raro, y que la mayoría practicaba una forma de una observación no muy distinta a la suya,
aunque utilizado para propósitos bastante diferentes. La estación principal de vino del molde ocupaba el mismo corazón de la feria, debajo del más grande de las linternas lunares. Un gran cobre. El caldero burbujeaba sobre un brasero, atendido por una mujer corpulenta de mejillas rojas, que revolvió el contenido aromático con un cucharón largo de madera. El olor era embriagador. Vino tinto, naranjas, canela, clavo y algo más dulce que la señorita Marple no pudo identificarlo exactamente. 2 tazas, por favor, dijo la señora Clement. Pidió, y la mujer sirvió el líquido humeante en tazas de cerámica con. Practicaba la eficiencia. La señorita Marple aceptó el suyo con agradecimiento, señalando que, al lado del caldero principal había uno más pequeño. Mesa, donde otro cucharón reposaba sobre un paño limpio. Este segundo cucharón apareció, sin usar, pero su cuenco estaba recubierto con un residuo espeso de especias, como si se había utilizado para agitar un particular. Mezcla concentrada y luego reservar. Sin lavar. Marjorie, ahí estás. Un hombre alto se acercó a ellos. Su orientación sugería autoridad templada con naturalidad. Cortesía. Tenía quizás 60 años, con hierro, cabello gris y el tipo de rostro que, confianza inspirada, guapo en un forma distinguida que probablemente tenía. Le sirvió bien en asuntos parroquiales. El abrigo era de excelente calidad y se portaba con la facilidad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Señorita Marple, le presento al señor Julian Ware, nuestra administradora parroquial. Señora Clement, dijo. Señor Sir Ware, señorita Jane Marple, que me visita desde Santa María. Ah, un placer, señorita Marple. Del señor Wear. El apretón de manos era firme y su sonrisa genuina. Espero que te quedes para la ceremonia. Estamos muy orgullosos de nuestro nuevo tradición. No me lo perdería, señorita. Marple le aseguró y observó mientras la expresión cambió a una de satisfacción. Excelente. La señora Fenton y yo hemos estado ensayando el brindis toda la semana. Precisión. En estos asuntos es fundamental. ¿No crees? Miró su reloj de bolsillo. 7:45. Debería encontrar a la señora Fenton para una revisión final de la ceremonia. Se trasladó, alejándose entre la multitud, deteniéndose aquí, allí para intercambiar bromas con aldeanos, cada centímetro que el respetado figura de la comunidad. Sin embargo, la señorita Marple encontró. Ella misma estaba pensando en el coronel Vantry, administrador de fincas en St. Mary, que tenía sido universalmente admirado hasta el día. Los libros de cuentas revelaron algo más bien. Historia diferente. ¡Qué hombre tan capaz, señora Clementide! La parroquia tiene la suerte de tenerlo. Ellos. Caminé más allá, pasando un puesto que vendía juguetes hechos a mano y otros frascos de ofrendas, de fruta en conserva. La multitud había crecido, ahora más espeso, y la anticipación de la ceremonia de las 8 creó un ambiente sutil. Electricidad en el aire. Los niños se lanzaron. Entre los adultos, sus risas. Brillante contra el murmullo de conversación. La señorita Marple se detuvo cerca del borde de la feria, donde las linternas escaseaban y las sombras se reunieron. Allí estaba un pequeño puesto que parecía casi escondido. Su letrero que lee recuerdos iluminados por la luna en escritura delicada. Una anciana estaba sentada detrás de una exhibición de fotografías antiguas y tarjetas conmemorativas. Ella, expresión melancólica en la tenue luz. Ese puesto solía estar en el centro. Remo, comentó la señora Clement, siguiendo la mirada de la señorita Marple. La señora Fenton se movió. Fue ayer mismo. Creo que la anciana señora Harley estaba bastante molesto por eso. ¿Cómo? Crioso, murmuró la señorita Marple. Uno se pregunta por qué. Pero antes de que la señora Clement podría responder, una perturbación onduló
a través de la multitud cerca de la linterna. Puesto. Las voces se alzaron, no con ira, sino con preocupación y el movimiento general de la feria pareció detenerse y redirigirse hacia un solo punto. ¿Qué demonios? La señora Clement dijo, poniéndose de puntillas, para ver. El agarre de la señorita Marple se apretó ligeramente en su bolso de tejer. Ella tenía, ya he visto esto antes, este particular calidad de disrupción de la que habló. Algo se fue de repente y gravemente equivocado. En los pueblos, como en la vida, los patrones se repetían con frecuencia confiable. Se movieron con él. Multitud hacia el puesto de faroles, donde el señor Creel se quedó haciendo sonar las manos y varias personas habían formado una organización preocupada. Círculo. La nieve había empezado a caer. Suave. Copos que captaron la luz de la linterna y derretidos en rostros cálidos. Y allí se desplomó junto al taburete de la linterna. Señor Julian Ware. Capítulo 2. Un colapso. Junto al puesto de faroles. El primero. La persona que llegó al señor Ware fue el panadero. Aprendiz, el joven Pettigrew, que abandonó, de rodillas con un pequeño grito de consternación. La nieve continuó su suave descenso, asentándose sobre los hombros de Ware y en él. Los pliegues de su abrigo con indiferencia. Gracia. Que alguien traiga al doctor Haydock, dijo una voz. Gritó, aunque la señorita Marple lo notó. Se habló con más formalidad que urgencia, como si el hablante ya se sospecha que la intervención médica sería resultar inútil. Señor Server. El vendedor de faroles se quedó congelado en su puesto. Su rostro apacible se quedó sin color. Sus manos, que momentos antes habían estado demostrando la delicada construcción de lunas de papel, ahora agarraba el borde de su mesa de exhibición, como si fuera lo único sólido en un momento repentinamente incierto. Mundo. No entiendo. Él siguió repitiendo. Se reía. Solo unos momentos. Hace tiempo. Se reía con los Henderson. Sobre su nieto. Parecía perfectamente bien. La señorita Marple se acercó, con la cuidadosa deliberación de alguien, quien entendió que el movimiento apresurado a menudo ocultó detalles importantes. La señora Clement permaneció unos pasos atrás, con una mano presionada contra su garganta en señal de angustia. El círculo de espectadores se abrió ligeramente para admitir la silenciosa presencia de la señorita Marple. Ella observó el señor Ware con la misma minuciosidad, atención que podría haberle prestado a un patrón inusual en su tejido. Él yacía de lado, con un brazo extendido hacia el puesto de faroles como si tuviera. Buscó apoyo mientras caía. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pacífico pero completamente quieto. La nieve se acumuló en su gris cabello y se derritió en sus mejillas. Al lado, él, tal vez a un pie de su mano extendida, había una taza de cerámica. Vino mohoso. Todavía salía vapor de su superficie en delicados mechones que desapareció en el aire frío de la noche. ¿Alguien lo ha tocado? La señorita Marple. Pregunté suavemente. Le tomé el pulso, joven, dijo Pettigrew con voz temblorosa. Allí. No fue nada. Estoy seguro de que hubo nada. El frío. Alguien entre la multitud murmuró. Debió haber sido su corazón. El impacto del aire frío. Debería. He llevado una bufanda más abrigada. Otra voz. Añadido. Como si este pequeño detalle pudiera explicarlo todo. Podría restablecer el orden. A una velada festiva que se había convertido de repente extraño y terrible. La atención de la señorita Marple permaneció fija en la taza. Estaba llena hasta dentro. Quizás media pulgada del borde. Su contenido de un color burdeos intenso salpicado, con fragmentos de corteza de canela y estrella. Anís. El vapor continuó su constante subida, prueba de que el vino había sido vertido apenas unos momentos antes. Sin embargo, el señor Ware claramente no había bebido de ella. Había, sin lápiz labial ni condensación en el borde.
donde el aliento cálido pudo haber tocado él. Cerámica. Lo que había, sin embargo, era una pequeña mancha en el lateral de la taza, una salpicadura de vino que había corrido por la exterior y secado en un patrón bastante incompatible con el consumo normal de alcohol. Parecía, pensó la señorita Marple, más bien como, aunque alguien había golpeado contra él. Taza o la golpeó de repente, lo que provocó que, líquido para chapotear y derramar. ¿Alguien? ¿Ves al señor Ware recoger esta copa? Preguntó. Su voz se escuchaba con la suficiente claridad. Ser escuchado por los más cercanos sin parecer intrusivo. La multitud intercambió miradas inciertas. En medio de la confusión y el anochecer inminente, las acciones individuales se difuminan en acciones generales. Movimiento. Lo vi cerca del vino mohoso. Estación hace quizás 10 minutos. Ofreció. Señora Henderson. Una mujer de aspecto cómodo. Mujer cuyo rostro aún conservaba rastros de la risa que había mencionado el señor Creel. Estábamos charlando sobre nuestro Timothy. Progreso en la escuela. Julián estaba en excelente espíritu. Dijo que estaba esperando con ansias la ceremonia. ¿Lo viste tomar una taza, señora? Henderson frunció el ceño y pensó. No, no lo creo. Nos separamos cerca de la cabina del adivino. Dijo que necesitaba encontrar a la señora Fenton para revisar el brindis ceremonial. La señorita Marple miró hacia el otro extremo de la feria, donde antes había observado a la señora Fenton, mirando con tanta aparente ansiedad. El área permaneció tenuemente iluminada. Las linternas, hay menos y más espaciados, puesto que había sido movido a la luz de la luna. Los recuerdos se sentaron en la sombra silenciosa. ¿Dónde está? ¿Señora Fenton? Preguntó la señorita Marple. Esta. La pregunta produjo un crujido de incertidumbre. La gente miraba a su alrededor, estirando el cuello, pero la feria, el organizador, no estaba a la vista en ninguna parte. La multitud reunida. Ella estaba cerca de la. Hablamos de la tienda de especias antes, dijo el señor Creel. Titubeantemente. La noté hablando con alguien, aunque no pude ver quién en él. Sombras. La llegada del Dr. Aydock, un caballero enérgico y de modales sensatos, y un maletín médico que había visto. Servicio considerable, temporalmente. Cambió el foco de atención. Se arrodilló al lado del señor Ware con práctica eficiencia. Su examen minucioso pero breve. Muerto, pronunció, reclinándose, pisándole los talones. Quizás 20 minutos, no más. El frío dificulta estar preciso. Su corazón. Alguien se aventuró esperanzado. La expresión del doctor Aydock era evasivo. Posiblemente. Tenía 62 años y había sufrido de palpitaciones ocasionales, aunque nada que sugiriera peligro inmediato. Aún así, estas cosas pueden ser impredecible. Empezó a levantarse. Entonces, hizo una pausa. Su atención fue captada por algo. Se inclinó más cerca del señor. El rostro de Ware, estudiándolo con renovada interés. Sus labios, murmuró casi para sí mismo. Hay un ligero decoloración y las yemas de los dedos. Él levantó una de las manos de Ware, examinándola a la luz de la linterna, tenuemente azul. ¿Qué significa? Preguntó la señora Henderson. Su voz estaba tensa por la aprensión. Podría significar varias cosas, respondió Deock. Con cuidado. El frío, sin duda, pero, combinado con la rapidez de la colapso y su aparente buena salud. Momentos antes, se puso de pie, sacándose la nieve de las rodillas. Creo que el agente Burch debería ser convocado. Hay preguntas aquí que requerimos respuestas antes de mover el cuerpo. Este pronunciamiento provocó una visible conmoción entre la multitud. La palabra cuerpo se transmitió. Un peso que el señor Leare no había transformado un respetado mayordomo parroquial en evidencia de algo que había salido terriblemente mal. La señorita Marple permaneció muy quieta, sus ojos moviéndose de la taza intacta
La posición del cuerpo del señor Ware respecto a la. Varios rostros los rodeaban. Miedo, la confusión y el shock debían ser esperado. Pero ella había observado algo. Otra cosa también. Algo que revolotó en una cara y luego fue rápidamente reprimido. Alivio. Alguien en este. La multitud se sintió aliviada de que Julian Ware yaciera muerto en la nieve. Todos deberían quedarse cerca de la feria. El doctor Oak instruyó a la. El agente querrá hablar con ellos. Que vio al señor Ware esta noche. La multitud. Comenzaron a dispersarse a regañadientes, moviéndose lejos en pequeños grupos de urgencia. Conversación. El ambiente festivo había. Se evaporó tan completamente como el vapor de las copas de vino de molde. Los niños eran. Se reunieron cerca de sus padres. Linternas, que me habían parecido tan mágicas. Solo 30 minutos antes, ahora emitidos. Sombras que parecían menos encantadoras. ¡Qué siniestro! La señora Clement apareció en el codo de la señorita Marple. ¡Qué terrible!, dijo. Susurró. Pobre señor Ware. Y en tal feliz ocasión también. Sí, señorita Marple. Asintió suavemente, aunque uno se pregunta si fue totalmente inesperado. ¿Qué quieres decir? Pero la señorita Marple se había llamado la atención sobre una figura emergiendo de las sombras en el fondo borde de la feria. La señora Fenton caminó hacia ellos con pasos rápidos e inestables. Su rostro estaba pálido bajo el rubor que usaba. Llevaba. Se detuvo bruscamente cuando vio el pequeño grupo aún reunido al puesto de faroles, su mano volando hacia su boca. ¿Qué ha pasado?, llamó. Fuera, aunque algo en su voz sugirió que ya sabía o temía que sabía. Señor, ¿dónde?, dijo el doctor Haddock sombríamente. Me temo que ha fallecido. Señora Fenton. De repente, la señora Fenton se tambaleó ligeramente y por un momento en que la señorita Marple pensó que podría. Débil, pero se estabilizó, apretando sus manos juntas con visible esfuerzo. Pero se suponía que me encontraría, dijo ella, elevando la voz con algo que podría haber sido histeria. O podría haber sido otra cosa. Enteramente. Para el ensayo, para la ceremonia. Brindis. Él prometió que vendría. Yo esperé en el lugar asignado. Pero nunca llegó. ¿Dónde estás? ¿Espera?, preguntó la señorita Marple suavemente. La señora. Los ojos de Fenton se dirigieron a su rostro y, por un instante, la señorita Marple vio algo parpadea allí, algo cansado, y calculando bajo la conmoción. Cerca. Los recuerdos iluminados por la luna se estancan, dijo, después de una pausa apenas perceptible. Nosotros. Había acordado reunirse allí a las 8:45. Estaba tranquilo, ya ves, lejos de la multitud. Mejor para practicar las palabras formales. Del brindis sin distracciones. Y nunca vino. Nunca. La señora Fenton. La voz se quebró al pronunciar la palabra. Pensé, quizás se había retrasado. O que yo había malinterpretado el lugar de encuentro. Yo justo venía a buscarlo cuando yo vio a la multitud. Ella bajó la mirada hacia el señor Ware, que aún seguía allí. Forma. Y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, abriendo camino a través de ella. Polvo. Sin embargo, incluso mientras lloraba, la señorita Marple observó que sus ojos seguían volviendo a ese rincón lejano de justo a las sombras, donde ella reclamó haber esperado solo. Cooneville llegó en su bicicleta. Botones del uniforme que atrapan la linterna. Luz. Era un hombre joven, serio y capaz en asuntos rutinarios, pero claramente sin preparación para la muerte en una feria de pueblo. Se apeó con considerable dignidad, y se acercó a un Edoc con aire de la gravedad profesional. Se vio algo socavada por el nerviosismo en su voz. Doctor Haddock, señor, tengo entendido que ha habido un incidente. Más que un incidente. Tiene miedo, respondió Deoc. Señor Jerome, Julian Ware ha muerto y él. Las circunstancias justifican una investigación.
cuando el policía comenzó a hacer sus preguntas, y el doctor le explicó sus observaciones, la señorita Marple se inclinó silenciosamente, y examinó la copa una vez más. El vino. El interior había dejado de humear y ahora se estaba enfriando rápidamente en el aire invernal. Ella no tocarlo, pero lo estudió con la misma atención cuidadosa que podría tener, dado a una parte particularmente compleja de trabajo de encaje. La copa estaba llena. Señor Ware no había bebido de ella, pero alguien lo había hecho. Se lo había dado, o lo había recogido. El mismo apenas unos momentos antes de su muerte. La salpicadura en el lateral sugería la taza. Había sido empujado o golpeado. Tal vez accidentalmente, quizás deliberadamente, y en algún lugar de esta multitud de sorprendidos, y los aldeanos afligidos, alguien lo sabía, exactamente porque Julian Ware nunca había tomado ese esperado sorbo de vino mohoso, alguien que había sido muy cuidadoso. En efecto, capítulo 3. La copa que se quedó. Cálido. El agente Burch había tomado posesión de la copa de vino moldeada con él. Reverencia cuidadosa hacia alguien que maneja. Evidencia por primera vez quizás en su carrera profesional. Lo había envuelto en su pañuelo, y lo colocó en una caja de madera prestada, del puesto del señor Creel, aunque no antes de que la señorita Marple hubiera tomado la oportunidad de observarlo más completamente. La multitud se había dispersado considerablemente. La mayoría de los aldeanos se retiraron a sus casas. La fiesta. La tarde se transformó en algo que ellos discutirían en voz baja sobre mesas de desayuno para las próximas semanas. Los que se quedaron lo hicieron en él. Solicitud de la gente, posibles testigos, a los movimientos finales del señor Ware. La señorita Marple se encontraba cerca del vino mohoso. Estación, aparentemente absorta en su tejiendo. La anciana que había estado cuidando el gran caldero de cobre en el que estaba sentado. Un taburete cercano, con aspecto conmocionado y considerablemente mayor que ella tenía una hora antes. No lo entiendo, ella seguía, repitiéndolo a cualquiera que quisiera escuchar. He estado sirviendo vino mohoso en esta feria durante 7 años. Nunca tuve ni una gota de problemas. Nunca. Estoy seguro de que nadie sospecha de cualquier irregularidad, señora Blackton. La señora Clement le aseguró que, aunque la voz carecía de convicción, las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente, mientras observaba la escena con visión periférica. El caldero principal todavía burbujeaba suavemente sobre su brasero. El vino en el interior se removía de vez en cuando. La señora Blackstone en un mecánico ausente. Moda. Pero era la mesa más pequeña, al lado del caldero que contenía a la señorita. El interés de Marple. La mesa donde el segundo cucharón descansaba sobre su paño. La señora Blackton, dijo la señorita Marple con suavidad. Me pregunto si podría preguntarte sobre tu cucharones. La mujer levantó la vista. Su rojo. Ojos entrecerrados que enfocan con dificultad. ¿Mis cucharones? Tienes 2. Me doy cuenta. Uno que estés usando para el caldero y otro en esa mesa auxiliar. Señora. Blackstone miró el segundo cucharón, como si lo viera por primera vez. Ah, sí. El señor Ware insistió en ello. Este año, dijo que necesitábamos un especial mezcla para el brindis ceremonial. Especias más fuertes para hacerlo más tradicional. Era muy particular. Sobre las proporciones. Preparaste 2 lotes. No exactamente. La señora Blackstone frunció el ceño. Pensándolo bien, hice el lote principal como siempre. Pero el señor Ware me lo trajo. Un frasco de mezcla concentrada de especias por último. Semana. Dijo que era su propia receta. Fiel a alguna vieja tradición que tenía. Investigado. Quería que se hiciera una sola taza. Con él para que se prepare la ceremonia. Justo antes de las 8, así que sería perfecto. Cuando dirigió el brindis, las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un instante. Fracción de segundo antes de reanudar su ritmo. ¿Y preparaste esto? ¿Taza especial? Iba a
dijo la señora Blackstone. Miserablemente. Eso es lo que el segundo cucharón. Era pero con toda la prisa en él. Multitud, me distraje. Estaba sirviendo. Tantas tazas, ¿ves? Y entonces alguien dijo que el señor Ware estaba buscando a su preparación especial, y me di la vuelta. Y dijo que el cucharón ya estaba cubierto, con la mezcla de especias como si alguien lo habías usado. ¿No lo usaste tú mismo? No tuve tiempo. Estaba a punto de hacerlo cuando la señora Henderson quería 3 tazas para ella, familia, y luego la hermana del virrey. Necesitaba uno sin azúcar, y no lo había. Tanta gente. Su voz adquirió un tono defensivo. Yo dirijo un puesto respetable, señorita Marple. Yo, no te equivoques con mí. Preparativos. Estoy bastante seguro de que no, señorita Marple, dijo con dulzura. Entonces, alguien más usó el cucharón especial para preparar el plato del señor Ware. Taza. Debí haberlo hecho, aunque no puedo. Piensa quién lo habría sabido. No era de conocimiento común. El especial. Preparación. El señor Ware estaba bastante reservado al respecto. Dijo que quería ser una sorpresa para la ceremonia. La señorita Marple consideró esta información, mientras sus dedos trabajaban automáticamente, a través de una puntada particularmente intrincada. En Santa María ella había conocido una vez a una cocinero que preparó una mezcla especial de té para la esposa del vicario, que sufría de una sensibilidad a ciertas hierbas. El cocinero había sido muy particular en mantener la preparación por separado, con precisión, porque mezclar las hierbas concentradas con la mezcla regular habría causado considerable angustia. Esta mezcla concentrada de especias, señorita Marple dijo con cuidado, habría sido significativamente más fuerte que tu vino mohoso habitual. Oh, sí. Probé un. Me mordió el dedo cuando el señor Ware me lo trajo. Eso. Casi me hace estornudar. Fue eso. Potente. Canela. Clavo. Sabor estrellado. Todo molido muy fino y mezclado con golosina. Miel, creo. O quizás melaza. Él dijo que necesitaba ser fuerte para honrar a las viejas tradiciones correctamente. ¿Y esto? Mezcla. ¿Todavía la tienes? Señora. Blackstone negó con la cabeza. El frasco estaba aquí en la mesa antes, pero ya no está. Ahora, supongo que alguien lo tomó en serio. La confusión o alguien la eliminó. Deliberadamente, pensó la señorita Marple, porque revelaría algo que ellos prefería mantenerlo oculto. Agente. Burt se acercó con su cuaderno, luciendo joven y abrumada. Señorita Marple, el doctor Ock dijo que usted estaba presente cuando descubrieron al señor Ware. Me pregunto si me permite hacerle algunas preguntas. Por supuesto, agente. ¿Observaste al señor Ware antes? ¿Se desplomó? Solo brevemente cuando la señora Clement nos presentó. Parecía estar en excelente salud y ánimo. Él mencionó la necesidad de encontrar a la señora Fenton para ensayar el brindis ceremonial. No vi nada sospechoso, nadie discutiendo con él o comportándose de manera extraña. La señorita Marple pareció considerar esto con cuidado. No observé nada abiertamente sospechoso, aunque noté que el señor Ware parecía muy preocupado por precisión. Miró su reloj de bolsillo y habló de la importancia de la exactitud en la ceremonia. Un tipo puntual, pero estuvo de acuerdo, tomando nota. El doctor Haddock parece. Creo que hay algo extraño en él. Muerte, aunque no se comprometerá del todo con diciendo que dice que tenemos que esperar un examen adecuado. Muy sabio, murmuró la señorita Marple. Aunque, me pregunto, agente, si usted notó el taza que se encontró al lado del señor Ware, vino mohoso. Sí, lo he asegurado. Estaba lleno, ¿no? Y aún humeaba. Cuando llegamos, Burr consultó a su notas. Así es. Dr. Haydock. Lo mencionó específicamente. Lo dijo. Sugirió que la taza acababa de ser. Se derramó cuando el señor Ware se desplomó.
Y, sin embargo, la señorita Marple dijo suavemente, «Señor, señor, nunca bebí de él». El borde estaba bastante limpio, sin ninguna marca de contacto con sus labios. Esta observación causó, pero fruncir el ceño mirando su cuaderno como si podría proporcionar respuestas que no tenía contenido un momento antes. Está sugiriendo que alguien le entregó el taza justo antes de morir. Parecería. Probablemente. ¿No crees? A menos que el señor Ware tenía la costumbre de coleccionar bebidas y luego colapsar inmediatamente sin probándolos. A pesar de la gravedad de la situación, una pequeña sonrisa se dibujó en él. La comisura de la boca de Burch. Tienes una. Apunte allí, señorita Marple. Así que alguien le dio la copa. Él la tomó y luego colapsó. Podría haber sido cualquiera en él. Multitud. Podría haber sido. Señorita Marple. De acuerdo. Aunque noté algo. Más información sobre esa taza que puedas encontrar. Interesante. Ella describió la marca de salpicadura en el exterior. El patrón sugiere la copa. Había sido golpeado o palmeado en lugar de bebido naturalmente. Como si alguien chocara con él. Sugerido. Tal vez. O como si alguien hubiera tocado él. Taza deliberadamente. Posiblemente mientras la entregaba. Se lo dije a él. El tipo de gesto que uno podría hacer. Hacer para llamar la atención sobre algo. Para garantizar que el contenido estuviera correctamente notado. No estoy seguro de seguirte. Tampoco. Soy completamente así, admitió la señorita Marple. Pero aprendí hace mucho tiempo que cuando algo parece organizado deliberadamente, a menudo alguien se tomó muchas molestias para preparar una copa especial de vino de molde para el señor Ware. Alguien sabía que estaría esperándolo, y alguien se aseguró de que lo recibí en un momento muy particular y lugar. Burr parecía incómodo con estas implicaciones. Está sugiriendo. Esta no fue una muerte natural. Estoy sugiriendo. La señorita Marple dijo cuidadosamente que hay preguntas que requieren respuestas. Por ejemplo, ¿por qué el señor? El desgaste colapsó tan repentinamente cuando tenía. He estado riendo y de excelente humor. Momentos antes, porque su ceremonial taza preparada con las manos de otra persona. ¿Cuándo se suponía que la señora Blackstone lo haría? Y porque la señora Fenton esperó en él. Sombras en el otro extremo de la feria para un hombre que nunca llegó. ¿Crees que la señora Fenton tenía algo que decir? ¿Qué tiene que ver esto? Creo que la señora Fenton era esperando que el señor Ware se reuniera con ella para una ensayo, y creo que ella era la más ansioso por algo. Ya sea que esos dos hechos están relacionados con su muerte. No podría decirlo, pero en mi experiencia son cómodo. Cuando la gente se comporta con ansiedad en las ferias de los pueblos, hay generalmente una razón. La señora Clement había sido escuchando este intercambio con creciente alarma. Seguramente no querrá sugerir que alguien dañó deliberadamente al señor. Úselo en una feria de la iglesia de todos los lugares. Quiero sugerir que la señorita Marple respondió que debemos tener mucho cuidado con nuestros suposiciones. El señor Ware murió repentinamente, sosteniendo una taza de la que nunca bebió, preparado por manos desconocidas en un momento, cuando se esperaba que estuviera en otro lugar. Estos hechos tomados en conjunto forman una patrón, y patrones, en mi experiencia, rara vez son accidentales. Ella regresó a su atención a su tejido, permitiendo que agente para digerir esta información. A su alrededor, los testigos restantes, acurrucados en pequeños grupos, hablando en voz baja. Voces. Las linternas continuaron su balanceo suave, aunque varios habían destripado, dejando parches más profundos. Sombras sobre el recinto ferial. Doctor Haddock emergió del puesto de faroles, donde había estado examinando al señor Ware, cuerpo con mayor minuciosidad. La expresión era grave. El agente Burch, palabra. Se alejaron un poco, pero en la tranquilidad de la tarde voces transmitidas
El oído de la señorita Marple, aunque ella nunca lo hubiera mencionado, se mantuvo bastante agudo. No puedo estarlo. Cierto sin una autopsia adecuada. Deob dijo, pero hay indicios que me preocupan. La decoloración de las extremidades, el colapso repentino, el hecho de que apareciera perfectamente momentos saludables antes, sugiere una reacción de algún tipo. Veneno, susurró Burr, aunque el susurro era bastante más fuerte que el previsto. Posiblemente. O una alergia. Reacción a algo que ingirió o entró en contacto con. Me parece recordar. El señor donde menciona una sensibilidad a especias concentradas una vez, aunque dijo. Fue leve. Pero si alguien supiera de esto. Sensibilidad y lo expuso deliberadamente. A una fuerte concentración. Dejó la frase sin terminar. Pero la implicación flotaba en el aire frío como la niebla de su aliento. Señorita Marple se sentó a tejer y miró el taza en la caja de evidencia de Birch, llena de vino mohoso, muy especiado según receta propia del señor Ware preparada por manos desconocidas en un momento crucial. No, veneno, pensó. Algo mucho más inteligente y mucho más cruel. Alguien había. Se sabe de la sensibilidad de Julian Ware. Alguien había preparado una taza que desencadenara una reacción fatal y alguien se había asegurado de recibirlo exactamente. El momento justo en el momento justo. Lugar donde su colapso parecería natural, atribuible al frío o a un corazón débil. Un asesinato planeado con precisión de la feria del pueblo. Capítulo 4. Señora. El brindis interrumpido de Fenton. La mañana siguiente trajo una fuerte helada, que convirtió a Vortigern en un estudio en blanco cristalino. Señorita Marple, sentado en la sala de estar de la señora Clement, con una taza de excelente té, observó el pueblo transformado a través de las ventanas, grabado con patrones de hielo que recordaban. Ella tenía el delicado trabajo de encaje, admirada en Bruselas hace muchos años. El agente ha preguntado a todos los que asistió a la feria para permanecer disponible. Para interrogarlo, la señora Clement dijo, dejando el periódico local con un mano temblorosa. Lo llaman una muerte sospechosa. ¿Te lo imaginas? Pobre señor Ware. ¿Ha habido alguna noticia de? ¿Qué opina el doctor Ox sobre su examen? Solo que tomará varios días para los resultados completos, pero aparentemente le dijo al agente Burch que los hallazgos preliminares son consistentes con una reacción alérgica grave. La señora Clement bajó la voz, aunque estaban completamente solos. Dicen que alguien puede que le haya dado deliberadamente algo que sabían que le haría daño. Señorita. Marple bebió su té pensativamente. Yo me pregunto si la sensibilidad del señor Ware. Las especias eran de conocimiento común. Bueno, yo sabía de ello, admitió la señora Clement. Él lo mencioné una vez en una cena parroquial. Dijo que tenía que tener cuidado con la canela, y clavos en particular. Las cantidades concentradas lo enfermaron gravemente, pero le encantaba el sabor con moderación. Así que siempre fue muy específico sobre él. Preparativos en las funciones de la iglesia. ¿Cómo? Interesante. Así que habría sido consciente que una copa de vino mohoso fuertemente especiado podría afectarle. Uno pensaría que sí. Sí, lo que lo hace aún más peculiar que hubiera solicitado tal preparación para la ceremonia. Tostada. A menos que no lo hiciera, pensó la señorita Marple. Pero ella guardó esta observación para ella misma. Un golpe en la puerta anunció la llegada de la señora Adelaide Fenton, quien me llevaron a la sala de estar, mirando, considerablemente menos serena que antes. En la feria, su abrigo estaba abotonado, incorrectamente, y ella claramente se había vestido deprisa. El cuidado del colorete y los polvos de la noche anterior estuvieron ausentes, revelando un rostro demacrado por la tensión y algo que podría haber sido miedo. Margie, siento mucho molestarte, dijo. Su voz era temblorosa. Pero simplemente debo hablar con alguien, y siempre habrá sido así.
Tan comprensivo. Por favor, siéntese, instó la señora Clement, haciendo un gesto. A una silla cerca del fuego. ¿Te ves? Ya está hecho. Déjame llamar para pedir algo nuevo. Té. La señora Fenton se desplomó en la silla, sin nada de su gracia habitual. Sus manos, retorcida en su regazo, y la señorita Marple observó que sus guantes estaban húmedos, como, aunque los había estado apretando. Repetidamente, el alguacil vino a ver. Me llamó esta mañana, dijo cuando la criada había traído té y se había marchado. Preguntó. Me hacen las preguntas más terribles sobre por qué. Estaba esperando a Julián en tal estado de ánimo. Del lugar del camino, sobre si teníamos. Se pelearon por las finanzas de la feria. Las finanzas, repitió la señora Clement. La cara de la señora Fenton se sonrojó. Al parecer, alguien le sugirió a Hammer que podrían existir irregularidades en las cuentas. Es completamente ridículo. Por supuesto. He mantenido registros meticulosos de cada centavo gastado en la feria para 7 años. Estoy seguro de que tus registros son impecable, dijo la señora Clement, con dulzura, aunque la señorita Marple notó una cierta vacilación en su tono. Ellos son, pero Julian había sido. Señora Fenton se detuvo, mordiéndose el labio. Él había expresó algunas preocupaciones sobre ciertas gastos, dijo que quería revisar los libros antes de la próxima parroquia. Reunión. Siempre fue tan exigente con tales cosas. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidadosa precisión. ¿Cuándo? ¿El señor Ware expresa estas preocupaciones? Hace 3 semanas. Vino a mi casa y pidió ver la contabilidad detallada de el presupuesto de la feria durante los últimos 2 años. Le dije que lo prepararía todo para su revisión, pero no habíamos establecido una fecha específica para que examine el archivos. ¿Y los tenías preparados? Algo cruzó por el rostro de la señora Fenton. Yo había empezado, pero organizando 7 años. La gestión de recibos y facturas no es sencilla tarea, señorita Marple. Hay cientos de transacciones a documentar. Por supuesto, la señorita Marple asintió levemente. Aunque me imagino que después de 7 años de práctica, debes haber desarrollado bastante. Un sistema eficiente. Sí. Bueno, señora. Fenton extendió la mano para coger su té, que tembló ligeramente. El punto es que el alguacil parece pensar que Julián. Las preocupaciones sobre las cuentas podrían, de alguna manera, estar conectado con su muerte. ¿Cómo? Aunque tendría alguna razón para desearlo. Le hicieron daño por una simple revisión financiera. ¿Parecía enojado el señor Ware cuando solicitó la revisión? Preguntó la señorita Marple. No, no estaba enojado exactamente, pero estaba muy serio, muy formal. Dijo que era su deber como administrador parroquial de garantizar todo estaba debidamente contabilizado, especialmente teniendo en cuenta el creciente interés de la feria. Gastos cada año. Hizo una pausa, sus ojos llenándome de lágrimas. Pensé que estábamos amigos. He trabajado con Julian durante años en asuntos parroquiales para tenerlo. De repente me tratan con tanta sospecha como, aunque yo era una especie de malversador. La señora Clement hizo ruidos de simpatía, pero la señorita Marple observó que la angustia de Fenton, aunque genuina, contenía un elemento de algo más. Ensayo quizás, como si ella acosó esta explicación y ahora estaba entregándolo con la atención cuidadosa de una actriz en un papel familiar. Tú, mencionó que estaba esperando al señor. Úselo para ensayar el brindis ceremonial. La señorita Marple dijo. Si hubieran acordado esta reunión de antemano. Sí, nosotros. Lo arreglé hace 2 días. Julián estaba. Lo más particular es conseguir las palabras. Exactamente correcto. Dijo que el brindis era una tradición importante y debemos practícalo en privado antes de realizarlo. Lo hice públicamente. La señora Fenton se secó los ojos con un pañuelo. Se suponía que nos encontraríamos
cerca del puesto de recuerdos a la luz de la luna en Navarra Diagonal 4. A las 8. Estaba tranquilo allí, lejos de la multitud. ¿De quién fue la idea de reunirse en esa ubicación particular? La señora Fenton dudó. Creo que fue la sugerencia de Julián. O tal vez fue mío. Honestamente no lo recuerdo. ¿Lo es? Asunto. Tal vez no, dijo la señorita Marple. Aunque yo. Notaste que parecías bastante ansioso sobre esa zona de la feria, incluso antes. El señor Ware se desplomó. Cuando nos conocimos, seguiste mirando hacia esa esquina, como si esperaras ver algo inquietante. Lo hice. La risa de la señora Fenton era frágil. Supongo que simplemente estaba preocupado por la tardanza de Julián. Él estaba siempre tan puntual. Cuando no lo hacía, apareció en el momento señalado. Comencé a temía que algo hubiera salido mal. Y sin embargo, no fuiste a buscarlo. Inmediatamente pensé que tal vez tenía. No entendió el lugar de reunión o que había sido retrasado por simpatizantes. Sabía lo popular que era. Su voz. Atrapado. Esperé casi 15 minutos antes de que finalmente viniera a buscarlo. Y para entonces ya era demasiado tarde. Señorita. Las agujas de tejer de Marple habían surgido de su bolso y hacían clic suavemente. 15 minutos es bastante tiempo de espera. Cuando uno espera un acontecimiento importante. Ensayo. Supongo que sí. Las manos de la señora Fenton. Apretado en su regazo. Pero yo estaba revisando mis notas para el brindis. Quería ser seguro que tenía las palabras memorizadas correctamente. El tiempo simplemente se escapó. En las sombras al borde de la feria. Solo. Sí. La palabra salió aguda. Casi desafiante. ¿Hay algo mal con eso? Para nada, dijo la señorita Marple. Suavemente. Aunque no puedo evitar notarlo. Que desde donde estabas esperando. Tú. Habría tenido una vista de la linterna. Puesto donde el señor finalmente se da cuenta. Se derrumbó. El silencio que siguió a esto. La observación fue profunda. La señora Fenton. Su cara se había puesto muy blanca y la respiración se aceleró. Estás sugiriendo, dijo lentamente, que yo estaba observando y esperando a Julián. Colapso. Que de alguna manera sabía lo que sucedería. Lo que estoy sugiriendo es que... Nada, respondió la señorita Marple. Estoy simplemente observando que la ubicación en la que se encuentra, elegido para tu ensayo privado, ofreció una vista de la ubicación donde donde encontró su fin. Uno casi podría. Dicen que era un punto de observación ideal. Señora Clement Hader. Señorita Marple, seguramente. No puedo pensar que Adelaida tuviera algo que ver con la muerte del pobre señor Ware. Pero los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en el rostro de la señora Fenton, observando la obra de emociones allí, con el mismo cuidado, atención que había prestado a la salpicadura, marca en el molde de la copa de vino. Creo. Ella dijo en voz baja que la señora Fenton es llevando una carga considerable de conocimiento sobre los acontecimientos del pasado. Noche. Si ese conocimiento se extiende, no puedo causar la muerte del señor Ware. Digo, pero sí sé que la gente que espera en las sombras mientras observa algo específico. Los acontecimientos rara vez son vistos por espectadores inocentes. La señora Fenton se levantó bruscamente. Su silla, raspando contra el suelo. Vine aquí, buscando consuelo en un amigo, no en ser interrogado por un detective aficionado que no sabe nada de mis circunstancias ni de mi relación con Julián Ware. Quizás. No, asintió la señorita Marple. Pero sí sé. La vida del pueblo, la señora Fenton y yo. Sepa que cuando un hombre respetado es preocupado por las finanzas, irregularidades, y cuando ese mismo hombre muere repentinamente antes de poder completar su revisión de las cuentas, los dos eventos a menudo están conectados. Las cuentas están en perfecto orden, señora Fenton dijo, alzando la voz. Cada centavo contabilizado, cada recibo preservado. Si estás insinuando que yo
De alguna manera malversó fondos de la feria. Y luego asesinó a Julián para evitarlo. Descubrimiento. Estás gravemente equivocado. No insinué nada sobre malversación de fondos. La señorita Marple dijo suavemente. Qué interesante. Que tu pensamiento corra en eso. Dirección. La señora Fenton abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. Recogió sus abrigo alrededor de ella con manos temblorosas. Debo irme. El alguacil estará allí, esperando que les proporcione un documento formal. Declaración. Esta tarde. Confío en que puedo. Confía en tu discreción, Margerie. Con respecto a lo que hemos discutido aquí. Ella se fue sin esperar respuesta. Sus pasos rápidos por todo el piso. La puerta de entrada se cierra con bastante más fuerza de la estrictamente necesaria. Señora. Clement se volvió hacia la señorita Marple con una expresión de sorpresa mezclada y reproche. Eso fue bastante duro. No. Eso. La pobre Adelaide está claramente loco. Ella es realmente algo, dijo la señorita. Marple estuvo de acuerdo. Sus agujas se reanudaron. Su ritmo constante. Aunque sí. La angustia o la culpa le provocan agitación. Todavía no estoy seguro. ¿De verdad crees que ella podría haber matado? Julian, ¿dónde? Creo que ella sabe más de lo que ella cuenta. Creo que ella se dispuso a esperar en un lugar donde ella pude observar el puesto de faroles. Y yo creo que está muy preocupada por lo que esos libros de cuentas podrían revelarse, examinado demasiado de cerca por alguien con el señor. Atención al detalle. La señorita Marple miró hacia él. Pueblo cubierto de escarcha. Su mente organizando. Hechos como piezas de un rompecabezas. Alguien había preparado una pequeña copa de vino mohoso. Alguien se había asegurado de que llegara a Julián. Úselo en el momento preciso y alguien había esperado en las sombras, esperando el resultado inevitable. Él. La pregunta no era si la señora Fenton sabía lo que había pasado. La pregunta era, ya sea que simplemente lo había observado o si lo había orquestado con él. La misma atención cuidadosa que puso en organizando ferias de pueblo. Capítulo 5. La cinta pegada a su abrigo. La tarde encontró a la señorita Marple aceptando un tanto al agente Burch. Invitación vacilante para ver al señor Ware. Efectos que se habían establecido en un habitación trasera del salón del pueblo con él. Cuidadosa reverencia concedida a la evidencia. En una muerte sospechosa. Dr. Haddock sugirió que podrías notar detalles que escaparía a la observación ordinaria. Pero, explicó, aunque su tono sugería que no estaba del todo cómodo con él. Idea de asistencia civil. Dice que has ayudado con este tipo de cosas. Cosa antes. Ocasionalmente he estado en condiciones de ofrecer observaciones. La señorita Barpel dijo con modestia. Aunque estoy. Asegúrese de que su propia investigación sea procediendo con la mayor capacidad. La expresión de satisfacción del policía sugirió que no era inmune a los halagos. Incluso cuando se entrega con suavidad. El señor Ware. Abrigo extendido sobre una mesa, junto con su reloj de bolsillo, su billetera y los pocos objetos personales que llevaba. Esa noche, el abrigo era de excelente calidad. Calidad, una lana oscura que había sido bien mantenido. La señorita Marple lo examinó con la misma la atención minuciosa que podría haber prestado a una pieza de costura que requiere su evaluación. ¿Ya has examinado él? Supongo que te cubrirás, preguntó. Completamente. No encontré nada de particular interés. Sin lágrimas, sin manchas, nada. Falta de los bolsillos. El agente Burch dejó el abrigo del señor Ware sobre la mesa. Nada especial, dijo. Solo un abrigo de invierno común. Miss Marple no respondió de inmediato. Solo levantó una manga y la sostuvo cerca de la ventana. La lana estaba bien tejida. Costuras firmes. Forro de seda. Todo ordinario. Hasta que algo atrapó la luz. Un pequeño hilo azul. No era hilo exactamente. Era terciopelo. Un fragmento diminuto, atrapado cerca del puño. Miss Marple lo retiró con cuidado. El agente observó, frunciendo el ceño. Terciopelo azul. ¿De dónde?
Recordó los puestos de la feria. Muchos tenían cintas rojas o verdes, pero solo un puesto usaba terciopelo azul profundo. El puesto de la adivina, Madame Brunner. Miss Marple asintió suavemente. Alguien que pasó por esas cortinas había tenido contacto con el señor Ware, o había rozado a alguien que acababa de hacerlo. Y aún así Madame Brunner había insistido en que el señor Ware jamás visitó su puesto. Una observación interesante. Miss Marple continuó examinando el abrigo. Cerca del cuello, una mancha tenue, maquillaje en polvo, y en el bolsillo derecho, una depresión, como si una pequeña caja hubiese presionado contra la tela. Pero el bolsillo estaba vacío. El reloj del señor Ware no había estado allí. Entonces, ¿qué objeto dejó aquella marca? Antes de que pudieran seguir, llegó el doctor Haddock. Tenía sus primeros hallazgos. El señor Ware había muerto por un shock anafiláctico. Aceites concentrados de canela y clavo. Muy por encima de los niveles normales. Alguien había preparado una mezcla extremadamente fuerte. Boo lo resumió con una sola palabra: asesinato. Miss Marple escuchó sin interrumpir. El detalle importante no era la mezcla, sino quien se la había entregado. El señor Ware había proporcionado un frasco especial, según la señora Blackstone. Pero Miss Marple no lo creía. Demasiado conveniente. Demasiado fácil de manipular. Quizás no fue él quien entregó ese frasco. Quizás alguien se lo dio en su nombre. Y así empezaba a formarse un patrón. Esa tarde, Miss Marple examinó el mapa de los puestos que la señora Fenton había enviado. Muy ordenado. Muy completo. Demasiado perfecto. El puesto de recuerdos iluminados por la luna había sido movido 2 días antes de la feria. Un movimiento extraño. Durante 7 años, ese puesto siempre había estado en el centro. Ahora estaba aislado. La señora Fenton dijo que el señor Ware lo había sugerido para mejorar el flujo de visitantes. Pero más tarde, el señor Creel, el vendedor de faroles, reveló algo importante. Cuando él preguntó al señor Ware por ese cambio, él no sabía nada. Miss Marple observó cómo la verdad empezaba a asomar. El puesto reubicado ofrecía una línea de visión perfecta al puesto de faroles. Exactamente donde el señor Ware había caído. Coincidencia demasiado conveniente. Miss Marple guardó silencio, dejando que la idea reposara. Al joven Pettigrew también le pesaba la conciencia. Apareció al anochecer, frío y nervioso, para confesar que había escuchado una discusión detrás de la tienda de especias. 2 voces. Una era la del señor Ware. La otra, del señor Creel, aunque sonaba extraña, desesperada, tensa. La conversación era clara: deudas, amenazas veladas, ruina. Eso era suficiente para parecer motivo. Suficiente para que la policía sospechara. Pero Miss Marple vio lo que otros no. Demasiado obvio. Demasiado público. Demasiado útil para alguien que quisiera un chivo expiatorio. Luego llegó el descubrimiento más inquietante. Una caja con metros de terciopelo azul encontrada en la tienda del señor Creel. Demasiado conveniente otra vez. No había fibras en su abrigo. No había señales de que él hubiera tocado ese terciopelo. Y sin embargo, estaba escondido justo donde un agente diligente lo encontraría. Miss Marple lo entendió enseguida. El asesino tenía un talento particular, no para esconder evidencia, sino para mostrarla. Demasiado bien colocada. Demasiado ordenada. Demasiado teatral. Un arma plantada pierde naturalidad. Y aquí, todo carecía de naturalidad. El verdadero asesino estaba creando un escenario. La visita a Madame Brunner confirmó una sospecha clave. La señora Fenton había estado en el puesto de la adivina. Su bolso era pesado. Tintineó al levantarlo. Y una tira de terciopelo azul quedó atrapada en el broche. Exactamente el mismo terciopelo que apareció en el abrigo del señor Ware. Miss Marple ya tenía su respuesta, pero aún faltaba la forma de presentarla. Y entonces fue al caldero del vino. La señora Blackstone le mostró los cucharones. El normal, siempre revuelto. El especial, cubierto de un residuo espeso, casi puro. Alguien lo había usado rápido, sin mezclar, sin disolver. Miss Marple comprendió entonces. El señor Ware no necesitó beber. Solo respirar el vapor fue suficiente. El asesino solo necesitaba darle la taza. Un gesto cercano. Un roce. Una fibra transferida.
Una gota derramada en su hombro. Un plan simple, pero cuidadosamente envuelto en falsos indicios. Por eso, 3 días después, Miss Marple pidió reunir a todos en el salón del pueblo. No levantó la voz. No dramatizó. Solo ordenó los hechos como si tejiera un patrón. Primero, la mezcla no procedía del señor Ware. Luego, el movimiento del puesto no había sido idea de él. Después, las cartas plantadas, la discusión oída, el terciopelo encontrado en la tienda del señor Creel. Demasiado perfecto. Demasiado fabricado. El verdadero asesino tenía organización. Tenía acceso. Tenía motivo. Y sobre todo, tenía miedo a la revisión contable que el señor Ware planeaba iniciar. Miss Marple giró la cabeza hacia la señora Fenton. Usted robó durante 3 años, dijo, sin dureza. Cantidades pequeñas al principio. Mayores después. Él descubrió el patrón. Exigió restitución. Usted no podía hacerlo. Y así, planeó impedir la revisión. La señora Fenton intentó negar. Pero todos vieron su rostro desmoronarse. Madame Brunner confirmó la visita. La señora Blackstone confirmó la pregunta exacta sobre la hora del brindis. El terciopelo confirmó el contacto. La mancha de vino confirmó la cercanía. No eran piezas sueltas. Eran un tapiz completo. Finalmente, la señora Fenton habló. No quería matarlo. Solo retrasarlo. Pero el vapor fue suficiente. El silencio cayó sobre la habitación. El agente la arrestó sin dramatismo. Y mientras se la llevaban, Miss Marple recogió su tejido. Fuera, la nieve caía en silencio. El pueblo estaba oscuro y tranquilo. Las sombras eran largas bajo la luna de invierno. Las sombras siempre muestran su origen, murmuró Miss Marple, si uno sabe dónde mirar. Y así terminaba el caso del terciopelo azul.